Buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, correcto, amén. Vamos a orar, pónganse en sus pies, vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Padre, Señor, te doy por este nuevo día, Padre. Gracias porque hoy venimos a agradecerte, Señor. Esta semana que celebramos el Día de Acción de Gracias, si hay alguien que tenemos que darle las gracias a ti, Señor, por todas tus bendiciones, por toda tu provisión, porque siempre nos acompañas, porque siempre vas como ese gigante, Señor, frente de nosotros. Hoy quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo repose en este sitio. Te pido que ministres a cada alma que entró por esa puerta, que nadie se vaya de este sitio sin tu respuesta, Señor. Te pido, Padre, que seas tú ministrando desde ya, desde este momento, cada alma que te va a conocer en esta noche, en esta tarde. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Happy Thanksgiving Day. Cada vez vuelo más con el inglés. De verdad que Katy me está dando clases de inglés y estoy, pero... Happy Thanksgiving Day. Esta semana celebramos el día de Thanksgiving, el día jueves, ¿no? Y hay dos cosas que quedan abultadas siempre en estas fechas aquí en este país. El cuerpo de uno, por lo que uno come. Ya veo varios que están agarrando kilitos y falta todavía porque esto no para hasta enero. Y las tarjetas de crédito. ¿Cómo le fue el Viernes Negro? Veo varias sonrisas. En 3 semanas vienen las fechas de Navidad. No quiero dar malas noticias, pero ya vienen las fechas de Navidad, son más gastos. Están buscando gente en McDonald's, por cierto. Pagan a 15. ¿Pero qué se celebra aquí en este país? Yo pensé cuando llegué a este país que el jueves de Thanksgiving se daba gracias por las ofertas del viernes. Yo dije, la gente da gracias aquí por las ofertas que nos van a dar. Pero leí un poco más y no es así. Realmente se celebra como que en la fundación de este país, ¿no? En muchas maneras. En el año 1620, los llamados puritanos, que por cierto eran llamados así de forma despectiva, los puritanos, salieron de Inglaterra rumbo a este país huyendo a la persecución, huyendo a la tortura, huyendo a muchas cosas malas que le pasaban a esta gente allá. Estas personas estaban en contra de la Iglesia Católica Romana, de sus costumbres, de cómo adoraban a Dios. Y ellos querían reformar la Iglesia. Estas personas eran cristocéntricas totalmente. O sea, para ellos era Cristo el único vínculo para llegar a la salvación. No había otro. ¿Qué es lo que creemos hoy en día nosotros, no? Y por eso esta gente huye de Inglaterra. Toman el barco Mayflower y salen rumbo hacia América. El destino principal, o ellos querían llegar a Virginia, pero los tomó una tormenta y los desvió y llegaron hacia Massachusetts. Yo cuando leí esto pensé, ¿por qué esa tormenta no los pudo desviar y llegar por el malecón? ¿Se imaginan? Maracaibo, ahí. Tuviésemos en Tijuana un Disney World. Puedo dar un ejemplo. Maracaibo fuera Nueva York, de hecho ya lo es, ¿no? Pero bueno, fuera como Nueva York. Pero no fue así, no llegó al malecón, fue aquí, a Massachusetts. Llegaron, se creen que en noviembre de 1620, prácticamente en pleno invierno, lo que llevó que de los 102 puritanos originales que salieron hacia acá, 44 murieron en ese primer invierno. Gracias a los indios que los ayudaron, lograron pasar el invierno, comieron, sembraron, y llegó 1621, donde ellos logran recoger su primera gran cosecha. ¿Qué hicieron? Una gran cena, invitaron a los indios, invitaron yo pienso que unos mexicanos que ya vivían aquí, que les traducían, y se sentaron a comer. ¿Y empezaron a qué? A dar gracias a Dios. ¿Pero por qué daban gracias? Porque llegaron a este país donde podían adorar al Dios vivo sin problemas, no había persecución, tenían libertad. Daban gracias por los indios que los recibieron en ese momento y lo ayudaron. Daban gracias por tantas cosas, por la comida, por la bendición del Señor. Y Dios los bendijo tanto, tanto, tanto a estas personas que hoy son recordados como los fundadores de este país. Por eso que usted ve cómo este país está fundado en las leyes del Señor, en las normas de Dios. A diferencia de muchos países de nosotros, este país fue fundado en las normas del Señor. Y cuando usted recuerde o pregúntese, usted se pregunta, ¿por qué este país es la primera potencia mundial, militar, políticamente, económicamente? Recuerde que gracias a esa gente, gracias a que fundaron este país con principios cristianos, gracias a la buena atención que tuvieron de los indios, y eso fue una mezcla perfecta para que este país sea lo que es hoy en día. Y 400 años después, o sea, el día de hoy, sigue siendo exactamente igual. No ha cambiado, pero nada. Nada. Sigue siendo un país de inmigrantes, donde llega gente a diario huyendo a persecuciones políticas de Venezuela, por ejemplo, persecuciones de carteles de droga como en México,
persecuciones cristianas como es India, China, matanzas cristianas como es Afganistán, Irak, y llegan a este país. Y este país los recibe, que es lo mejor del caso. Desde que yo vivo aquí, a mí nadie de los americanos, por supuesto, nadie me ha preguntado cómo llegué aquí, por dónde entré, cómo llegué. Al contrario, me han ayudado, me han tendido la mano. Veo como mujeres que llegan ahorita actualmente embarazadas, las atienden, les pagan el parto, porque eso se paga, no crea que es gratis, se paga. Y es por eso, porque esta gente, los que nos reciben en este país, tienen un corazón de verdad que es muy noble. Y hoy quiero darle gracias a Dios por muchas cosas. Este servicio vamos a dedicar a dar gracias. Pero lo primero que le quiero dar gracias a Dios es por este gran país que nos recibe. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a Estados Unidos, de verdad que sí. Gracias a las personas, los americanos, que viven en este país, que nos reciben con los brazos abiertos. Al que no tiene comida le dan comida, el que no... Bueno, gracias de verdad. Y hoy quiero hablar de esto del agradecimiento. Porque lo que se ha cambiado un poco a mi criterio es cómo damos las gracias. Los puritanos dieron las gracias de esta manera, adorando a Dios. Nosotros hoy en día tenemos otras distracciones que no damos las gracias como deberíamos de darlas. Y quiero contarle una historia que vivió el mismo Cristo, estando en la tierra. Cuando el tiempo de Cristo había una enfermedad que se llamaba la lepra. Muchos de ustedes deben conocer, ¿no? Ya gracias a Dios ya no se ve la lepra. La lepra comenzaba como una pequeña erupción en la piel, como ver en Venezuela se le decía como la lechina. Aquí creo que se conoce como la varicela, si mal no recuerdo. Unas pequeñas erupciones en la piel que se te iban poniendo más grandes. Cuando tu familia, tus hijos, tu esposa veía esto, o tú mismo salías corriendo a la presencia del sacerdote, pero no a ir a rezar. Era porque el sacerdote era el único que tenía la potestad de diagnosticarte con lepra o no. Uno iba a la presencia del sacerdote, el sacerdote te revisaba minuciosamente y llegaba a la conclusión. ¿Tienes lepra o no tienes lepra? Pero cuando te decían tienes lepra, hermano, eso era lo peor que te podía pasar en ese momento. Porque estabas condenado a una muerte lenta y dolorosa. Pero dolorosa es dolorosa de verdad. La lepra te iba quitando la sensibilidad de los dedos, de las extremidades, y se te iban cayendo. Te mutilaba la nariz, te mutilaba los dedos, sin contar con que te salían úlceras por todo el cuerpo, que olían demasiado mal, por eso que usaban vendas, para tratar de quitar el mal olor, pero no podían. Y estas personas que le daba lepra, lo peor era que le guindaban como una especie de cadena y tenían que tocar una campana cuando caminaban. Tilín, 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 tilín. ¿Era eso? O ir gritando en el camino, tengo lepra. Tengo lepra, para que nadie se acercara. Y eso era en el camino desde el templo, que le daban el diagnóstico, hasta que llegaba a las afueras de la ciudad que vivía, donde se iba a refugiar en una cueva donde iba a esperar la muerte. De esa cueva no podía volver mientras que tuviera lepra. Su último contacto era ese, no se despedía de nadie la persona. Resulta que esta persona hacía esto, salía, pero lo peor a mi entender no era esto. Lo peor era que la gente de ese entonces pensaba que el que le daba lepra por un pecado que tenía la persona. Quizás qué pecado tiene que le dio lepra. Entonces la persona estaba destruida por la enfermedad, pero de paso también estaba destruida emocionalmente, porque es que hasta la misma persona se creía que lo que tenía era por un castigo de Dios. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ustedes dirán, no, pero que eso pasaba en el pasado, eso no pasa ahora. Y digo, no, se equivoca, sí pasa. Yo leí en estos días, en estos meses, leí un pastor que dijo en Instagram que el COVID lo había mandado el Señor para que le diera a los pecadores. Yo leí esto y dije, bueno, le dio a mi suegra, podría ser. Pero después dije, no, pero a mí también es de Dios. Entonces, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Aquí está a mi suegra, saludos a mi suegra. Esto no es de Dios. Entonces, usted dirá, ¿eso pasaba? No, eso pasa. Mire, yo he escuchado mucha gente que sacan a veces el pequeñito hombrecito que tienen por dentro y cuando dicen, por ejemplo, ¿sabéis que a Pedro Pérez, chicos, sí le está yendo mal económicamente? Mal, mal, mal. Eso que no diezma. Eso que roba al Señor. ¿Sabéis que Sutanita tiene el hijo descarriado, tiene el hijo perdido totalmente? Quizá qué pecado tiene ella que el hijo es así. Yo he escuchado eso varias veces. Quizás no le habló del Señor en su momento al niño y por eso que es así. Le gusta condenar, le gusta señalar.
¿Sabéis que Pedro Pérez, chicos, está deprimido? Claro que tiene que estar deprimido si no viene a la reunión de hombres. Tiene que ver. Ignorando totalmente procesos del Señor. Ignorando totalmente cómo el Señor trabaja con cada persona individualmente. Cómo los hace pasar por diferentes situaciones para después bendecir la vida de esa persona que no tiene que ver nada contigo. Pero nos gusta a veces señalar como pasaba en aquel entonces. Volviendo a la lepra, no sé cómo les contaba, estas personas tenían que salir de la ciudad a refugiarse en una cueva. Y me imagino que en esa caminata hacia esa cueva, ¿qué pensarían estas personas, no? O sea, se acabó todo. No hay trabajo, no hay familia, esposa, hijo, nada. Es pensar solamente en la lepra. ¿Cómo salgo de esto? ¿Y cómo salimos si no hay medicina, no hay nada? A nosotros nos ha pasado similar cuando te dicen tienes cáncer. Cuando te dicen dame el divorcio, cuando te dicen tenés un mes para irte de la casa, estás despedido, tu hija, la soltera, está embarazada, o papá, te tengo una sorpresa, estoy embarazada, antes de casarse. El hijo que no solamente vende droga, sino que ahora también vende droga. Son problemas que nos nublan la mente como al leproso en un momento dado. Entonces mudamos nuestra atención a pensar en los 2 trabajos, en la casa que quiero, en el carro que quiero, en las cosas que quiero materiales. La mudamos para empezar a pensar en el problema que tenemos 24 horas del día. 24 horas del día pensando en ese problema. Yo he pasado por eso. Cuando tengo problemas así tan fuertes, ya no pienso en más nada que no sea ese problema. ¿Y qué hacía el leproso en esa cueva? Ahí no había Netflix, ahí no había nada. Estaba el leproso pensando 24 horas en la lepra. Y no hay nada que te mate más que pensar en algo 24 horas al día. Si te ibas a morir en unos 6 meses, te morís en 3. Porque te mata el pensamiento. ¿Qué hago para solucionar esto cuando no puedo solucionar esto? Pero es en medio de todos esos pensamientos que aparece el nombre que todo lo puede. ¿Cuál es? ¿Qué nombre? Jesús. Jesús. Ahí aparece ese nombre. Aparece ese nombre así como la opción que se nos prende el bombillito al final del túnel. Y así le pasó a estos leprosos. Habían 10 leprosos en esa cueva y a alguien le hablaría de Jesús. Le dijo, a alguien, chico, hay un señor por ahí que sana a los leprosos, que hace caminar a los cojos, que hace ver a los ciegos, que saca demonios, un tal Mesías. Me imagino que los leprosos no entendían mucho, pero vamos a ver quién es, porque no hay opciones. Es esto o nada. Y salieron los leprosos a conseguirse con Jesús. Y quedó registrado en Lucas 17:11. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Fíjense cómo habla de la frontera. Esta gente vivía afuera. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué se quedan a la distancia los leprosos? Era condenado con la muerte si un leproso se le acercaba a alguien en ese entonces. Se quedan a la distancia para pedirle a Jesús que lo sane. Jesús les responde, versículo 14, al final. Jesús los miró y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ajá, Jesús, y no levantemos las manos, no, vayan, preséntense con los sacerdotes. Aquí los leprosos entran en un dilema. ¿Por qué Jesús los manda a los sacerdotes? ¿Para que confiesen los pecados? No. Recuerden que los sacerdotes eran los únicos que tenían el poder de diagnosticar lepra o no. Si se iban a curarse, eran ellos los que podían decir que estaban curados. Que por cierto pasaba una vez en 1.000.000. Y Jesús dio la orden, vayan y preséntense con los sacerdotes. Pero los leprosos, yo me imagino que entraron aquí en un dilema, porque ellos todavía tenían lepra. O sea, vaya para allá, pero ¿cómo voy? Entonces estaban así. Si camino en dirección a los sacerdotes, me van a matar, porque tengo lepra, me le acerqué a alguien con lepra. Si me devuelvo y me voy a la cueva, se me va la única opción que tengo, que es Jesús. ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿A la razón o al Señor? Faltaba aquí un no redobante. ¿A quién le hago caso? No redobante, ¿verdad? A la razón que me van a matar o al Señor. Y Jesús así,
parado. Ajá, ¿para dónde vais? ¿Para allá o para acá? Vos me avisáis cuando arranqué. Los leprosos decidieron ir a los sacerdotes. Decidieron que nos maten. Ya la muerte la tenemos. Si nos van a matar, que nos maten, pero bueno, por lo menos nos morimos más rápido. Vamos para allá. Y arrancaron los sacerdotes, las personas, y llegaron hacia los sacerdotes. Iban camino, perdón. En Lucas 17:15, verdad, gracias, tienes razón. 17:14, no, 14, esa. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. O sea, el Señor los sanó. Mire, hermano, les quiero decir lo siguiente. No importa lo que tú estés pasando en este momento. No importa cuál sea tu problema o tu lepra, vamos a llamarla así. Si el Señor te dice camina, camine. Si el Señor te dice salta, salta. Si el Señor te dice sigue orando por eso, siga orando por eso. Si el Señor te dice sigue clamando, siga clamando por eso. Si el Señor te dice ve y busca a tu esposa y habla con ella, ve y busca a la esposa y habla con ella. Si el Señor te dice ve y busca a tu hijo, vaya y busca al hijo. Haga caso a lo que dice el Señor a costa de la razón. Porque ya Jesús dio la orden. Cuando usted se acerca al Señor con un problema de esta magnitud, sea cual sea, el Señor va a dar la orden. Pero necesitamos creer, necesitamos tener fe, necesitamos, así como le pasó a Marta, ¿recuerdan a Marta cuando quitó la piedra? Esta gente igual, tenían que caminar, tenían que mostrar la credibilidad que le tenían al Señor. Muchas veces Jesús hablaba y la gente quedaba sana. En este caso no fue así. Jesús le dijo, ¿creen? Bueno, caminen y van a ser sanos. Y así fue que sucedió. El Señor hizo la obra, sanó a estas 10 personas. Y cuando se vieron así que estaban sanas, me que usted con lepra, va caminando todo cojo porque quedaban sin dedos, va así. Y de pronto empezó a caminar. Pero bueno, estamos sanados. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo? Se pusieron felices. Claro, y yo también me pongo feliz. Salieron corriendo en dirección ¿a dónde? A los sacerdotes, vamos a darlas felices porque tenían que llegar rápido, porque cuando llegaban a los sacerdotes que estaban sanos, ellos entraban en un proceso de purificación. Y después de ese proceso de purificación iban a ser reinsertados a la sociedad. Vamos a darle rápido. Y mientras que iban caminando, me imagino que iban pensando, ahora sí voy a estar con mi esposa, con mis hijos, voy a tener 2 trabajos porque tengo tiempo que no trabajo, voy a tener 2 trabajos porque tengo que recuperarme económicamente y voy a hacer esto y la casa que quiero, ahora sí voy a pintar la casa. El bombillo que mi esposa me dijo, hoy sí lo voy a cambiar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y contentos se abrazaban. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Esta gente dio gracias, yo menos que caminar, gracias Señor y camina. Pero ¿dónde está Jesús? Jesús estaba sentadito en la misma piedra esperando. A ver, ¿no? A ver qué pasaba. Y la gente haciendo planes. Ahora sí me voy a ir de vacaciones para Disney porque yo vine a este país fue a conocer a Mickey. Y aquí nadie me saca sin conozco a Mickey. Tengo que conocer a Mickey. Porque esa es mi ilusión de muchacho. Y el Señor, ¿dónde quedó Jesús a todas estas? Lucas 17:15, ahora sí, dice, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús, o sea, se devolvió, y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y en el versículo 17 Jesús le responde a este hombre. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres pues? ¿Y dónde están los otros 9? Ninguno volvió a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Cuando el Señor dice aquí extranjero, se refiere al samaritano. Es como decir al que no es judío, al que no conoce la ley, al que no conoce nada, al que menos se tenía que devolver fue el que se devolvió, pues, prácticamente. ¿Dónde están los otros 9? Dice Jesús. ¿Usted piensa que este que se devolvió no tenía planes también? Claro que tenía planes de hacer todo lo que quería hacer después que fuera sanado. Pero no, el primero, porque una cosa, hay una diferencia muy grande entre darle las gracias a Dios y darle la gloria a Dios. Dar las gracias a Dios lo hace todo el mundo. Yo veo a cualquier persona en la calle, hey, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, bien, gracias a Dios. Y lo dicen por decir, es un decir, gracias a Dios.
pero no lo dicen del corazón. Cuando este hombre se devuelve, él no fue que se devolvió y le dijo, ay Jesús, gracias hermano, nos estamos viendo. No, él se llegó, se arrodilló, se postró, alabó y dio la gloria a Dios. Nada más y nada menos. Le dio la gloria a Dios, le reconoció que es por medio de él. Y después de eso se fue para que su sacerdote. Me imagino que llegaría un poquito tarde, más atrasadito, pero cumplió. Y me imagino que haría todos los planes que tenían. Ustedes me dirán a mí, pero entonces, ¿cómo agradecemos a Dios? O sea, si yo digo gracias a Dios, no sé cómo agradezco a Dios. O sea, ¿qué más puedo hacer? No, si podemos hacer más. Porque no es darle gracias a Dios de la boca para afuera, es darle gracias a Dios con nuestro corazón. Es darle gracias a Dios con lo que somos. Porque es que si no fuera por el Señor, esa gente se muere de lepra. Y si no fuera por el Señor, ese problema que tú tienes no lo vas a resolver. No lo vas a resolver. Entonces, ¿cómo hago para darle gracias a Dios? Yo numeré aquí 3 pasitos sencillos. En 1, 2, 3, Rebeca, dicen por ahí. Rapidito. Número 1, aceptando al Señor. Te hago una pregunta, y no me respondan, por supuesto, ¿no? Si te mueres hoy, y me acerco aquí, si te mueres hoy, ¿vas a la presencia de Dios? Pregunto. Respóndete sinceramente a tu corazón. Si yo me muero en esta tarde, ¿voy a estar en la presencia de Dios? Es una pregunta. Si la respuesta es sí, aceptaste al Señor. Si la respuesta es no, no has aceptado al Señor. Si estás como que sí, pero quizás no, quizás que me despierte y estoy aquí, estoy allá, aceptarlo de nuevo porque no estoy claro. Yo cada vez que estoy en un sitio donde piden que acepten al Señor, yo me anoto, por si acaso, uno nunca sabe. Si se borró, si hace tiempo que se escribió, yo me quiero escribir otra vez, anotarme otra vez, por si acaso aquí estoy yo, no pasa nada. Por aceptarlo 2 veces no pasa nada. No pasa nada. Entonces, esa es una pregunta clave. ¿Aceptó al Señor? Si no aceptó al Señor, eso es lo primero que usted tiene que hacer, porque por esa razón es que el Señor hace milagros. Para que la persona crea en Él, para que la persona lo acepte como su único y suficiente Salvador. Y si no lo ha aceptado hasta el sol de hoy, al final del culto vas a tener un chance para hacerlo. Tranquilo. Vayan tomando su decisión si lo quieren aceptar o no. Punto número 2, amando a Dios. Esta frase yo siento que está trillada en iglesia. Amar a Dios. Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me aman, sigan mis mandamientos. Y alguien le preguntó, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? En Marcos 12:30 está. Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y tu mente, gracias. Y luego, ama al prójimo como a ti mismo. Pero que aquí la cosa se pone fea. Porque ¿cómo amo yo al esposo que me fue infiel? ¿Cómo amo yo al que no trago, como dicen los mexicanos? ¿Cómo amo yo al que me cae mal? ¿Cómo amo yo al que me traicionó? Ahí es donde la cosa se pone chiquita. Y es porque lo estás tratando de amar desde tu amor y eso es imposible hacerlo. Yo por mi amor no puedo amar a alguien que me traicionó. Solamente lo puedo amar cuando tengo el amor de Dios. Por eso es que cuando tú amas a Dios, primero que todas las cosas, es cuando puedes llegar a eso. Pero ¿cómo amas a Dios? O sea, uno no es que dice, acepto al Señor y el otro día estoy enamorado del Señor. Eso es mentira. Eso no funciona así. Hay una carrera. Cuando uno acepta al Señor es el primer paso. Y uno va aceptando, y uno va aprendiendo, y uno va conociendo al Señor y te vas enamorando. Es cuando uno se enamora de la esposa de uno o de los esposos. Uno cuando lo ve y uno lo conoce y ya. Y uno se conoce la primera impresión. Ya después va conociendo y te vas enamorando hasta que llegas a una altura que tienen ya 40 años de casado. Se dicen que son como hermanos, pero no son hermanos. Y hay un amor profundo. Igualmente pasa con el Señor. El Señor me mostró a mí, yo cuando empecé en la iglesia, yo escuchaba mucho que decía, tienes que amar a Dios más que a tus hijos, más que a tu esposa. Y a mí esa frase, yo les voy a ser muy sincero, yo la aceptaba, pero me costaba entenderla. Yo decía, ¿cómo amo yo más a Dios que a mis hijos que los tengo, que los veo? ¿Cómo puede ser posible eso? Claro, eso me lo quedaba yo callado. Yo decía eso en la iglesia y me botaban, me sacaban. Entonces, por supuesto, yo aceptaba eso, pero yo decía, Señor, explícame esto, porque no lo entiendo. Y el Señor me lo explicó claramente. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor y te enamoras más del Señor, llegas a un punto que te enamoras tanto, locamente, perdidamente enamorado del Señor, que ya empiezas a amar a tu esposa y a tus hijos por el amor de Dios. Entonces es un amor que es totalmente puro, lo puedes amar mejor, porque no lo vas a amar de tu amor que es carnal, lo vas a amar desde el amor de Dios.
Entonces ya tú no le vas a ser infiel a tu esposa, no por temor a lo que ella te va a hacer, es por temor a lo que te va a hacer Dios. ¿Me entiendes? Cuando tú decides entregar ese amor de esa manera, no importa lo que te haga tu familia, tú siempre los vas a amar. Y recuerda algo para que te quede, tu esposo o tu esposa te puede fallar. Tu hijo te pueden fallar cuando sean grandes, ni se acuerdan de ti en muchos casos. Tus padres te pueden fallar, pero el Señor jamás te va a fallar. El Señor jamás te va a fallar. Por eso es que hay que amar más a Dios que a todas las cosas. Y cualquier cosa que tú ames más que a Dios se llama idolatría. Se llama idolatría. Punto número 3. Dar gracias a Dios aún por las cosas que no nos gustan. Está bueno, porque darle gracias. ¿Cómo damos gracias a Dios cuando algo no nos gusta? Es fácil dar gracias a Dios por las cosas que nos gustan, pero por algo no nos gusta. Hermano Petit, ¿cómo puedo dar yo gracias a Dios cuando me toca pararme a las 3 de la mañana para ir a trabajar y consigo el carro full de nieve? ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios? Ahí es difícil. Mire, yo le voy a contar mi historia brevemente. De mi historia en este país. Yo llegué a este país hace casi 6 años. Y me acuerdo cuando yo decidí venirme a Estados Unidos, se me estampó una sonrisa en la cara. Porque yo coqueteaba con este país desde el 2009. Pero me quería venir bien, pues. Intentamos en el 2010, no funcionó, nos devolvimos. Y en el 2014, en 2016, ya nos vinimos definitivamente. Yo venía en el avión, me acuerdo, con esa sonrisa. Estados Unidos, demasiado. Esa gente ordenadita, esa gente no. Venía obstinado de Venezuela. En Venezuela no se conseguía nada en ese entonces. Llegué aquí a Elka, lo primero que hice fui a Kroger a sacarme una foto con el aceite, como hacíamos muchos venezolanos. ¿Recuerdan esos tiempos oscuros de nosotros, los venezolanos? A los que no entienden, en Venezuela había tanta escasez de cosas que cuando uno salía de Venezuela, que ponía un pie afuera, lo primero que uno hacía era agarrar un pote de aceite y sacarse una foto. Y estaba el Instagram full de gente. Y yo me acuerdo que yo estaba aquí en Kroger y yo sacaba una foto. Mi amor, sacame una foto aquí que se veía todo el estante completo full de aceite. Y los gringos pasaban así y me decían, what happened here? Ellos, ustedes nunca van a entender esto. Ustedes nunca van a entender que haga falta un pote de aceite. Y bueno, y el amigo que me recibió aquí, me acuerdo, un amigo que le tengo mucho aprecio, por cierto, él me estaba explicando, bueno, Giancarlo, aquí en Elcar funcionan las cosas así, aquí tal, no sé qué más. Yo, no, explícame dónde trabajo, yo quiero trabajar. Yo vine para este país, fue a trabajar, hermano. Yo no vine aquí a estar paseando. Yo conozco a Estados Unidos bastante. Yo vengo a trabajar. Ya va, con calma, que no es así. No, yo quiero que me llevéis a trabajar. Listo, vamos a complacerte. Y me llevaron a aplicar. Y apliqué en Patrick. Nunca se me olvida. Me dieron mis lentes de seguridad, mis guantes, mi carnet, me lo guindé por aquí. ¿Estás listo? Listo. Antes de entrar, un momentico, pasé una foto, un selfie a mi papá. Listo para trabajar. Qué orgulloso estoy de mi hijo. Yo vine a este país fue a levantarme, chicos. Yo, a diferencia de muchos venezolanos, y un detalle, yo a diferencia de muchos compatriotas míos, yo llegué a este país con buen dinero, o sea, yo me vine con muchos ahorros. Porque yo me organicé para venirme. Y mi confianza estaba en esos ahorros. Yo decía, yo tengo que trabajar porque no puedo gastar dinero de allí porque ese es mi colchón, mi refugio. Pues. Para ser sincero, la esperanza mía no estaba en Dios, estaba en ese dinero. Totalmente sincero les soy. Tíreme las piedras. Y resulta que empecé a trabajar y yo llegué todavía con una sonrisa que traía de Venezuela. Buena, sí, esa es su máquina, señor. ¿Cómo no? ¿Qué hay que hacer? Agarrar esta falquillita, voy a ponerme así, esta falquillita que está aquí, la falquilla es como decir un trim, lo conocen aquí como trim, la agarraba en una mesa y la metía en una máquina que daba así. Y la agarraba y la metía en una máquina. Eso es todo, yo, chicos. ¿Cuánto me van a pagar la hora? 11. ¿Qué papaya? Y ellos, ¿qué papaya? Y empecé. Cuando el tipo vio, el operador, que metí 4 bien, le dio volumen a la máquina. Entonces ya era, ¿qué fue? ¿Qué fue? Mira, hermano, cuando yo tenía 5 minutos haciendo este movimiento, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Si lo que se veía como una papaya, ¿qué pasó aquí? Se me borró la sonrisa, no quedó nada de la sonrisa. Trabajé un día en esa fábrica. Gracias a Dios que trabajé un día, porque si no yo tuviera hoy la cintura como la Barbie. Así ve.
¿En serio? Como la Barbie. Eso era un giro, un bailoteo todo el día. Y yo, no, renuncié. Me dice Argeli cuando llegué como a las 4 de la mañana. ¿Cómo está? Y yo vine gateando. Al otro día vamos con trabajo. Otro, ese fue uno malo. Conseguí otro. Trabajé con mi hermana Betty, que está aquí con nosotros. Mi hermana Betty puede dar testimonio de esto. Trabajé con mi hermana Betty y me dieron un curso de carpintería de 15 minutos. Sea carpintero en 15 minutos y me dieron el diploma. Tome, pum. Vaya a hacer los muebles. Vamos a hacer los muebles. Y me dan una grapadora como este tamaño. La grapadora ahí. Grapando los esqueletos. El mexicano que era supervisor mío se ponía bravo porque a veces no los hacía como él quería. Bueno, hermano, discúlpame. Pero si ya yo te enseñé. Pero este curso que me dio este hombre fueron 15 minutos. Bueno, hacía mi grapa. Mire, pesaba tanto la grapadora que cuando me paraba en la mañana, me paraba con la mano así. En serio, me paraban a veces en la madrugada unos calambres aquí en el antebrazo. No sé, ustedes los que están aquí saben lo que estoy hablando, ¿no? Ustedes saben lo que están hablando. Vio que yo no es que todo el tiempo he trabajado de oficina, yo también he trabajado. Un calambre aquí, hermano, que yo me paraba y la mano me cepillaba con la zurda. Manejaba así, no podía. Como a las 6 de la mañana es que ella iba agarrando flexibilidad. Y los domingos que no trabajaba como a las 11 del día. Iba que más o menos, yo andaba todo el tiempo con la mano así. No podía cerrarla, no podía abrirla. Hermano, pero en medio de todo lo malo, yo pasé como por 15 o 20 fábricas en un año. Realmente no era lo mío. Pasé como por 20 fábricas. Ya yo llegaba, trabajaba un día. Mañana, ok, hasta mañana, no iba más. Ya mi nombre estaba registrado en todas las bases de datos de la LIPER, de toda esa gente. Otra vez vení por aquí, hasta que llegó el momento y pasó lo que tenía que pasar. El Señor me dejó en la ruina. Y aquí sí no es tan chistoso. Porque me dejó en la ruina, pero la ruina literal. En mi cuenta quedó plata como para vivir una semana. Máximo. Una camionetica vieja que tenía, una traila que vivía que se le metía el agua cuando llovía y la plata para vivir una semana. Ahí sí me tocó ir para la fábrica que era y aguantar todo. Ahí no había colchón. Ahí era que me gritaran, que era lo que sí, está bien, tiene razón, vamos a darle, porque era que necesitaba el cheque del viernes para pagar la renta. Pero lo que no entendía yo era lo que el Señor estaba haciendo. Y yo decía, Argeli, yo renegaba mucho de este país. Yo decía, Argeli, aquí vamos a estar 1 año y medio y nos vamos. ¿Qué país para malo? Dios mío, yo no sé, Señor, ¿por qué me trajiste para este campo de concentración? Si esto es un campo de concentración. Esto es una esclavitud y que el país de la libertad, esto es una esclavitud. Pero no estaba mal, porque estaba renegando era de mi realidad, no del país. El país no es malo. La realidad que te tocó vivir. Ahora, ¿qué tiempo vas a vivir esa realidad? Es el problema. Ese es el problema. Porque muchos nos hemos levantado, pero te toca ir a la fábrica, te toca. Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces el Señor me llevó a la ruina total y me dijo, ajá, ¿qué vas a hacer ahora? Porque tu confianza estaba en el dinero, ya no está. Se fumó. Me tocó confiar en el Señor. Amén. Amén, amén, amén. Me tocó confiar en el Señor. Un aplauso, Señor. Cobraba mi chequecito los viernes, unía al de mi esposa y pagábamos la renta. Y pagábamos aquí, pagábamos allá, y al día, cheque. Pero yo, a pesar de que renegué en ese momento, yo siempre estaba claro que el Señor tenía un plan. El Señor tenía siempre un propósito. Nunca me olvidé del Señor. Siempre estuve ahí, firme con el Señor. Aquí en la iglesia venía. Y lo que yo no entendía era que el Señor me quería aquí, predicando su palabra. El Señor me quería que yo estuviera aquí, predicando la palabra. Y para yo poder pararme aquí y decirles esto, tenía que quitarme todas las cosas malas que yo traía de Venezuela. Yo era, mire, no me da pena, prepotente, echón, arrogante. Todo eso. Yo a los 35 años de edad tenía mi vida resuelta, económicamente hablando. Totalmente resuelta, a los 35 años de edad. Yo viajaba para donde me daba la gana. Yo hacía lo que me daba la gana. Y el Señor me quitó ese Dios del dinero. Me lo quitó, me trajo para acá, me hizo trabajar como un obrero, me llevó a la ruina y me levantó desde las cenizas. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que servimos. Y hoy lo reconozco así, doy gracias al Señor por cada momento oscuro que me hizo pasar. Y te quiero decir algo que te quede grabado en esta tarde.
que te quede, a mí me costó entenderlo, y ojalá que a ti no te cueste tanto. El Señor no puede bendecir tu futuro si tú maldices tu presente. Lo voy a decir otra vez, por aquí. El Señor no puede bendecir tu futuro si tú maldices tu día de hoy. El Señor no puede cambiarte el trabajo por uno mejor cuando tú maldices el que tienes hoy. El Señor no puede restaurar tu matrimonio cuando tú lo estás maldiciendo el día de hoy. El Señor no puede restaurar tu hijo en drogas cuando tú lo estás maldiciendo. No se puede. Empieza a dar gracias por lo que tienes. Empieza a dar gracias por lo mal que te está yendo. Señor, me están pagando 9, dale gracias al Señor. Mucha gente en Venezuela ni a uno gana. Mucha gente me escribe en Venezuela, Petit, regálame por lo menos $5. ¿Qué son $5? Venezuela no está la cosa sencilla. Amén. Ahora bien, seguimos. ¿Cuánta gente se compromete con Dios, así como los leprosos, se compromete con Dios y después no pasa nada? ¿Cuánta gente hemos visto que en medio de una sala de emergencia dice, Señor, sáname y yo te voy a servir, yo te voy a seguir a partir de ahora? Se sanan, no pasa nada. ¿Cuánta gente dice, Señor, llévame con bien a ese país que me quiero ir, sea cual sea, España, Ecuador, Estados Unidos? El Señor te lleva y no pasa nada. Señor, sana a mi familiar que está grave en este momento y yo te voy a servir. El Señor te lo sana y no pasa nada. ¿Cuánta gente parada así, aquí, me voy a parar aquí, en el río Bravo de México, del lado de México por supuesto, le dice como los leprosos, Señor, ayúdame a pasar, que cuando esté de aquel lado te voy a servir. Y el Señor te pasa. Pasa que los venezolanos ahorita creemos que es muy sencillo pasar. Pregúntale a los hermanos mexicanos si era sencillo pasar. Los venezolanos tenemos ahorita, y hablo venezolano porque son los que conozco, pensamos que nos den un social es muy fácil, porque nos dan fácil. Pregúntale a los mexicanos si es fácil que den un social. No, son bendiciones del Señor. Y el Señor nos pasa, nos ayuda, y después que estamos de este lado se nos olvida. Y hay dos tipos de personas. Está la persona que usa a Dios como una tarjeta de crédito, que cuando te necesito te busco, y después ya está. Hasta que te vuelven a estar, no, estoy ocupado, chico, estoy trabajando. El Señor me quiere rico, dicen muchos. El Señor quiere gente próspera. Yo con esa persona realmente no tengo comentario en el día de hoy. El Señor verá y trabajará con ellos, que tenga misericordia de verdad. Porque hay personas que son prepotentes a la hora de hablar de Dios. Prepotentes. Pero hay otras personas que son las que me quiero enfocar, que en verdad sí se comprometen con Dios y después quieren respetar ese convenio que hicieron con el Señor, pero se consiguen con una pared. Se consiguen con una pared de bloque en el medio, que se llama la religión. Y aquí me voy a meter pagas profundas, que se llama la religión. Se consiguen con esa pared porque cuando empiezan a seguir al Señor, se consiguen con un poco de normas, un poco de reglas, un poco de cosas que en muchos casos, en la mayoría, no provienen del Señor y se las queremos imponer a los hermanos que van llegando a la iglesia. Por supuesto, evidentemente no hablo de esta iglesia. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero eso es lo que pasa. Mucha gente en verdad tiene el deseo de empezar a servir al Señor. Pero viene la religión y te pone la vara que Dios puso aquí al alcance de todo el mundo, ellos la ponen aquí, donde tú no la puedes alcanzar. Y te exigen el lunes que es servicio de hombres, el martes el de mujeres, el miércoles de los niños, el jueves el de los todos juntos, el viernes de la familia, el sábado otra vez de hombres y el domingo vamos a ayunar a hacer la vigilia. Entonces pasamos toda la semana en iglesia. Evidentemente una persona no puede soportar esa carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dividir. Va a haber una lucha que ya la tenemos entre la vida mundana y la vida espiritual. ¿Cuál va a ganar? La mundana. Entonces hay gente que es hipócrita, así lo digo, hipócrita, porque no se llevan en iglesia una vida 100% espiritual, lo que le falta la aureola, y en el mundo son 100% mundanos. Entonces, ¿a quién quieren engañar con eso? El que dice que la vida mundana se acaba, se va, es mentira, la vida mundana siempre está ahí. Lo que pasa es que la vida espiritual te hace recogerla. Entonces, aprovecha la vida espiritual para poco a poco ir recogiendo la vida mundana. Pero no la podemos eliminar. Porque no hay manera, porque vivimos en un cuerpo que es de carne.
Cuando estemos en el cuerpo glorificado con el Señor, será otro cantar. Pero ahorita vivimos en este cuerpo que es de carne y por lo tanto la vida mundana está ahí siempre latente. Y el que no me crea, aléjase del Señor por lo menos 3 meses para que vea cómo sale a flote, rapidito sale a flote. Porque está ahí. Entonces aprovechemos la vida espiritual para recoger la vida mundana, poco a poco, porque es una carrera. Usted no es que va a llegar a la iglesia, acepta al Señor y mañana va a ser la Madre Teresa de Calcuta. No funciona así. El Señor trabaja, se lo conté la otra vez. Yo llegué a la iglesia y dejé fumar como a los 4 años. El Señor trabaja poco a poco en tu vida. A medida que tú aceptes y vayas caminando con el Señor te va a ir mostrando y te va a ir cambiando. Es como el alfarero que forja algo. No es de la noche a la mañana. Esos actos de magia que te dicen en muchos sitios, acepta al Señor y tu vida va a ser color de rosa, eso no existe. El Señor te promete sí la salvación, te promete cuidarte, te promete estar contigo y moldearte, pero tienes que dejar que te moldee. Amén. Amén. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto cumplir las promesas que le hacemos al Señor? Tiene que ver mucho con las paredes. Y Pablo lo decía claramente a Gálatas 5:7. 5:7. Sí, Gálatas 5:7 dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Cuál era la carrera? La carrera del Señor. Llegar al Señor, conocerlo poco a poco, ir caminando, ir conociendo. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, le dice Pablo. Eso no fue Dios. El que te dijo que no puedes usar zarcillo. Eso no fue Dios. El que te dijo que no te puedes cortar el pelo. Eso no fue Dios. Porque quien los llamó a ser libres, siguiente. Porque Él fue el que nos llamó a ser libres, quise decir. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Y pido al Señor misericordia por todos mis colegas que imparten enseñanzas erradas, que imparten enseñanzas que no vienen del Señor, que quieren imponer un poco de cosas locas a la gente y la gente lo que hace es que sale corriendo de las iglesias. Por esas personas es que hoy en día muchas personas le huyen al Evangelio, porque le han hecho demasiado daño. Entonces, Petit, ¿quiere decir que por eso que tú acabas de decir yo puedo hacer lo que me dé la gana? No, tampoco te equivoques. No es que podemos hacer lo que nos dé la gana. Pablo también lo dijo en Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Quiere decir que ya está la naturaleza pecaminosa. Ahí está, siempre va a estar latente. Siempre va a estar latente. En estos días le contaba en la célula a los hermanos que fui a un supermercado y cuando entré al supermercado venía una mujer de frente en el pasillo, pero venía con unos chores medida small, XX small, o sea, sumamente cortico. Inevitablemente es que no fui yo, o sea, en verdad, en serio se lo prometo, no fui yo. La vista me bajó, no había manera. Entonces lo que hice fue que bajé y enseguida me cambié de pasillo. Pero no es porque, los hermanos me decían, que si te ve Argeli, no es porque me ve Argeli, es porque le tengo miedo al Señor. Entonces, pero ahí está, la naturaleza pecaminosa está. Entonces tenía 2 opciones, o dejarla correr y seguirla viendo, decirle adiós. ¿No? Era una opción, adiós, no, o bye bye, si era en inglés. O hacer lo que hice, retirarme y cambiarme de pasillo. Muchos hombres del mundo dicen, ¡ay! Yo prefiero que me digan, ¡ay! Y que el Señor me diga, está bien hecho, mijo, así es. Amén. Amén. Continuamos. Vamos a continuar. Entonces, hermanos, Gálatas 5:18 que dice, pero es cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir las leyes de Moisés. Qué bello versículo. 613 leyes perdonadas por un solo hombre, por Cristo. No importa quién fuiste, no importa qué hiciste, no importa qué habéis hecho. Cristo te perdonó. Ninguna ley de Moisés te puede condenar.
Ninguna, porque Cristo vino a abolir esas leyes prácticamente. A perdonarte, no a abolirlas, a perdonarte por esas leyes. Entonces, hermanos, a Cristo siempre le vamos a fallar. Cuando uno quiere darle las gracias, volviendo al tema de las gracias, a darle las gracias al Señor, a Cristo siempre le vamos a fallar porque somos humanos, porque somos carne. No hay manera de que usted no le falle al Señor. Quiero que tenga eso claro. Porque la gente cuando le falla al Señor lo que hace es que le corre al Señor. Y por eso es que lo olvidan, porque le da pena. Si me tomo una cerveza el sábado, me da pena ir el domingo a la iglesia. Eso es lo que quieren que creas. Si peleo con mi esposa el viernes y nos decimos 4 cosas, no, yo no voy por eso, me da pena ir para la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no somos humanos o qué? ¿Qué quiere ser? ¿Perfecto para venir a la iglesia? Nunca va a venir entonces. ¿Cómo es que consume droga? No, deja de consumir droga porque las drogas no son de Dios para que puedas buscar a Dios. ¿Y entonces cómo hago para rescatarlo? ¿Cómo hago? Le digo, váyase por allá. Cuando ya usted ya no consuma droga, venga a la iglesia. No, lo recibo en la iglesia. Porque aquí es donde el Señor lo va a tocar. Aquí es donde el Señor lo va a transformar. ¿Cómo le digo al alcohólico? No, deja de beber y después venís a la iglesia, porque el borracho lo vomita a Dios. No, vení para la iglesia. Aquí es donde te vamos a tratar. Porque aquí viene la gente que viene rota. ¿O quiénes éramos nosotros anteriormente? Pregunto yo, ¿quiénes éramos nosotros? Cuando quieran me invito a un café, yo les cuento la vida mía, pero en privado. En privado. Y para que ustedes vean cómo funciona el Señor, para que ustedes vean cómo funciona el carácter de Cristo, porque para que usted conozca a una persona, tiene que conocer el carácter. Yo conozco el carácter de mi esposa. Con una mirada me dice muchas cosas. Por eso que ni la miro en este momento, porque no sé cómo me está mirando, miro hacia arriba. Ahora bien, me despido con esta historia. Jesucristo tenía 12 discípulos, de los cuales 3 eran su círculo íntimo. Pedro, Juan y Santiago. Esos eran diríamos en estos tiempos los panas, o sea, el círculo íntimo. De hecho, en la Biblia hay varios pasajes donde él se separa con estos 3 a hacer cosas. Pero de entre estos 3 había uno que era todavía más allegado a Jesucristo, que era Pedro. Pedro era como la mano derecha de Jesucristo. De hecho, le dejó la responsabilidad de la iglesia, no menor cosa. ¿Y qué pasó con Pedro? Cuando llegó la noche de buscar a Jesús para meterlo preso, para crucificarlo, Jesús llegó y les dijo a los discípulos, esta noche, y lo voy a señalar a ustedes porque es lo mismo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Se paró Pedro. ¿Cómo? No, y se volteó con los discípulos. Cuidadito que se ponen a estar negando al Señor, cuidadito, ¿no? Y Jesús le decía, Pedro, ya va, Señor, ya va. Cuidadito que se ponen a estar negando al Señor. Que no, Pedro, ya va, Señor, el momento que estoy diciéndole a esta gente, porque esta gente hay que tener cuidado. Pedro, no, vos me vas a negar hoy 3 veces antes que cante el gallo 2 veces. Señor, mire, yo así tenga que morir contigo. Así tenga que morir contigo, jamás te negaré. Le dijo Pedro. Pedro fue arrogante ahí. Jesús se cayó. No dijo nada. Lo llevaron preso. Cuando estaba preso, Pedro se sentó por allá en una fogatica, agarrando calor. Y una sirvienta que lo vio, le dice, hey, ¿vos no eras uno que estabas con esa gente? No, ¿yo? No, yo no conozco a esa gente que tú hablas. Yo no sé quién es esa persona. ¿Y? Cantó el gallo. Pedro, estoy seguro que Pedro escuchó el gallo, ¿viste? Pedro siguió con la fogata. Menos que pila pendiente que pasaba con Jesús, pila pendiente ahí. Y la sirvienta le dice a una gente, chico, yo creo que yo lo veo raro. Ese era con esa gente. Y le llega a la multitud. Hey, pero vos estabas con Jesús. No, chicos, que no conozco a esa gente, por favor, déjenme tranquilo. Yo no sé quién es ese Jesús que ustedes están hablando. Y le dice a la multitud, pero ya va, ese acento tuyo, maracucho, de Galilea, no me equivoca, vos sois uno de ellos. Y se voltea a Pedro, mira hermano, que me caiga una maldición. Así le dijo Pedro, que me caiga una maldición en este momento si yo conozco a ese hombre. No sé de quién me están hablando. ¿Y? Gracias. Ustedes son una congregación muy bendecida.
El gallo se quedó dormido, el gallo. Se quedó dormido el gallo. Y cantó el gallo por segunda vez. ¿Sabe quién es el gallo en este cuento? El Espíritu Santo. Yo le voy a explicar por qué. Pasó el tiempo y Jesús resucita y se consigue con los discípulos en una playa en Galilea. Y se sienta a comer con ellos. Y Jesús, que ve a Pedro, mira, hermano, menos mal que yo no era Jesús. Porque si yo soy Jesús, le llego a Pedro y le digo, mucho gusto, Jesús. ¿Cómo te llamas tú? Y Pedro, Señor, pues, Pedro. ¿Cómo vos no me conocéis? ¿Cómo vos no sabéis quién soy yo? Entonces, te me presento para que nos conozcamos, pues. Sí, soy yo. Pero como Jesús no soy yo, gracias a Dios que no soy yo, porque si no es así. Jesús viene y se sienta con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Señalando a los otros discípulos. Claro, Señor, que te amo, muchísimo te amo. Ok, cuida mis ovejas, le dice Jesús. A ratico Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, claro que te amo muchísimo. Cuida mis corderos. Por tercera vez le pregunta a Jesús, Pedro, ¿me quieres? Ya Pedro, no molesto, pero sí contrariado, le dice, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué me preguntáis tanto? Ok, cuida mis ovejas, le dice eso. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí con Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba restaurando. 3 veces le preguntó si lo amaba. Las mismas 3 veces que lo negó. Cada vez que Jesús le preguntaba, ¿me amas?, lo estaba restaurando de una negada que le dio. En vez de crucificarlo, un rayo, matarlo porque lo había traicionado de esa manera, en la primera, Jesús más bien lo restauró. Y eso es lo mismo que Jesús va a hacer contigo. Cada vez que le falles al Señor, el Señor te va a hacer una sola pregunta. No te va a preguntar por qué lo hiciste, no te va a preguntar por qué hiciste eso, te va a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Si tu respuesta es sí, es suficiente para Dios. Es suficiente para Jesús. Te va a restaurar, te va a perdonar y va a seguir contigo. Si tu respuesta es no sé, entonces ahí no estamos mal. Pero el Señor no te va a preguntar nada, solamente ¿me amas? Y hoy quiero preguntarle a la iglesia, River Oak, ¿me amas? El Señor te pregunta, ¿me amas? No los escucho, ¿me amas? ¿Los ama o no los ama? Por este lado, el Señor te pregunta, ¿me amas? Amén. Cada vez que respondes me amas, el Señor te está restaurando por esa cosa que hiciste. La mejor parte de esta historia no se les he contado. Volviendo a la historia de los leprosos, ese hombre que se devolvió, ¿qué pasó con ese hombre que se devolvió? Jesús le preguntó lo siguiente, le dijo lo siguiente, Lucas 17, 19. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús sanó a 10, pero salvó a 1. Si hay algo que nos enseña esta historia, que solamente el 10% le da la gloria a Dios. Si hay algo que nos enseña esta historia, que solamente el 10% realmente le da a Dios la honra, la gloria y la alabanza. Solamente el 10% se devuelve a agradecer a Dios después de algo que ha hecho en tu vida. Somos muy rápidos para dar las gracias. El Señor a este hombre lo salvó, le dio lo más importante. ¿De qué te sirve ser sanado si no eres salvado? Te pregunto, ¿qué quieres? ¿Ser sanado o salvado? ¿Qué es más importante? Quiero que se pongan de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Quiero que cierren sus ojos un momento para que nada los distraiga. Hoy quiero que recuerdes, que busques en ese baúl que es tu memoria, eso que el Señor hizo por ti, que quizás no le diste las gracias adecuadamente. Hoy quiero que empieces a recordar ese evento en específico donde el Señor metió su mano y quizás hasta el día de hoy no te has devuelto. Te quiero decir que no es tarde para devolverte. Te quiero decir que no es tarde para que le des las gracias a Jesús y Él te regale su salvación. Hoy quiero hacer un llamado, y este no es un llamado a la pena que quede de la puerta para afuera. Si sentimos pena, estamos actuando como las personas que se consiguen con la pared.
El Señor hoy se pregunta, ¿quién quiere venir al frente y darme las gracias? ¿Quién quiere hoy pasar al frente aquí? Aquí está Jesús. Dice su palabra que donde hay 2 o 3 o más, Él está allí en medio de nosotros. Quiere decir que aquí está Jesús. Y yo quiero preguntarte, ¿quién hoy quiere devolverse a dar las gracias y decirle a Jesús, gracias, Padre, por eso tan bello que hiciste, Señor? Hoy quiero preguntar, ¿quién que está aquí quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? Que es el primer paso para darle gracias al Señor. Qué feliz está el Señor en este momento, porque son muchos los que se están devolviendo a darle gracias. Son muchos, no importa cuándo fue eso. Lo importante es que estás aquí hoy el día dándole gracias al Señor. Y después que le demos gracias vamos a alabarle. Vamos a glorificar su santo nombre. Quiero que repitas después de mí para que aceptemos al Señor. Oh Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, te doy por este día. Padre, hoy quiero pedirte perdón porque no me devolví en el momento justo, Señor. Pero Padre, aquí estoy rendido a tus pies. Aquí estoy para pedirte perdón. Aquí estoy para aceptarte el día de hoy como mi único y suficiente Salvador. Padre, recíbeme, acéptame, Señor. En este momento, Padre, yo coloco en tus manos todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me ayudes, que me sanes, que me saques de esta lepra que estoy viviendo en este momento, Señor. Este problema yo lo entrego en tus manos, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a seguir tu palabra, a seguir tu mandamiento, Señor. Hoy, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Báñame con tu sangre preciosa, la sangre que quita el pecado del mundo, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús y te decimos un gran gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.